Este apartado está dedicado a trabajar con mediatrices y bisectrices. ¿Qué es una mediatriz? ¿Qué es una bisectriz? Bueno, pues vamos a ver. Tenemos un segmento. Un segmento es el tramo que va desde un punto A hasta un punto B. Aquí tenemos los dos puntos, los extremos del segmento. Y la mediatriz es esta línea que pasa por el punto medio. ¿De acuerdo? Aquí hay un punto medio que llamamos M. Está a la misma distancia de los extremos. Y esta es la mediatriz. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que la mediatriz de un segmento AB es la recta que pasa por el punto medio del segmento y es perpendicular a él. Esta recta es perpendicular al segmento. Aunque si nos fijamos también podemos definirlo de otra manera. Este punto, que está en la recta, y de hecho cualquiera de ellos, cumple que está a la misma distancia de este extremo del segmento que de este otro. Así que podríamos decir que la mediatriz entre dos puntos A y B son el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de ellos. Esta recta está a la misma distancia de este punto A y de este punto B. Esto nos lleva a entender una cosa que es el lugar geométrico. ¿Qué significa lugar geométrico? Pues bueno, lugar geométrico sería el conjunto de puntos que tienen algo en común. Por ejemplo, la distancia a un punto, o en este caso, a dos puntos. ¿Cómo se calcula la mediatriz? Pues tenemos dos formas de calcularla. Primera forma, primer método. Si tenemos dos puntos A y B, como teníamos aquí anteriormente, lo que vamos a hacer es hallar el vector que va desde A hasta B. Fijaos que aquí he puesto un punto, otro punto, hallamos el vector que va de un punto al otro y a continuación hallamos el punto medio entre A y B. Hallamos el punto medio que está entre este y este. Por si alguien tiene dudas, ¿cómo hallábamos el vector? Hallamos el vector restando a las coordenadas del extremo las del origen. ¿Cómo hallamos el punto medio entre A y B? Hallamos el punto medio sumando las coordenadas x con x e y con y dividiéndolas entre 2. Vamos a hallar posteriormente el vector perpendicular. Recuerdo que el vector perpendicular, si yo tenía de coordenadas A y B, el vector perpendicular era igual a la segunda coordenada cambiada de signo y la primera. En realidad puedo sacar vectores perpendiculares siempre cambiando las coordenadas de sitio y a una de ellas de signo. Y con el punto medio y el vector perpendicular saco la ecuación de la mediatriz. Bueno, ahora vamos a ver otro método. El otro método consiste en lo siguiente. Tenemos dos puntos, el punto A, el punto B, con sus coordenadas, y yo sé que toda esta recta, los puntos que están en ella, los puntos que pertenecen a ella, cumplen la condición de que están a la misma distancia de este punto A que de este punto B. Así que yo con estos puntos, este es un punto que pertenece a la recta, y sé que la distancia entre un punto A y este punto P la podría poner así. Extremo menos origen, elevadas al cuadrado y la raíz cuadrada de todo ello. En el fondo es como hallar el módulo del vector AP. Bueno, pues esta es la distancia entre un punto de la recta y este punto. Claro que por el otro lado puedo hacer exactamente igual. La distancia entre B y cualquier punto de la recta es esta. Y como ambas distancias tienen que ser iguales, esta es la ecuación que yo puedo utilizar para sacar la mediatriz en cuanto tengo dos puntos. Vamos a verlo ahora con ejemplos prácticos. Vamos a hallar la mediatriz del segmento que tiene por extremos menos 2, 3 y 4, 1. Por el primer método, primero calculamos el vector. Aquí tenemos el vector, ¿vale? Hacemos extremo menos origen, 4 menos menos 2
sería 6. 1 menos 3 sería menos 2. El vector perpendicular a este, cambiamos las coordenadas de posición y a una de ellas de signo, y me queda que el vector perpendicular es el vector n, que es 2, 6. Vamos a hallar el punto medio. Vamos a coger las coordenadas de A y de B, sumamos y dividimos entre 2. Las hacemos primero las x y luego las y's. Menos 2 más 4 es 2, entre 2, 1. 3 y una 4 entre 2 sería 2. Con lo cual ya de esta manera tenemos el punto medio. Ahora vamos a hacer la mediatriz. Hacemos la mediatriz tomando el punto medio, que ponemos aquí, esta es la forma continua, y el vector que ponemos aquí. Podremos haber utilizado cualquiera de las formas de la ecuación de la recta. El siguiente método, el segundo método que veíamos era el de la distancia entre dos puntos. Teníamos los dos puntos, simplemente hacemos la distancia de un punto X a A y la distancia de un punto X a B. Se podría desarrollar un poco. Quitamos las raíces, simplificamos, teniendo en cuenta que son productos notables, y al final nos quedaría esta expresión. Vamos ahora con las bisectrices. En cuanto tenemos dos rectas, como yo tengo aquí, vemos que hay un ángulo, por aquí podría haber otro ángulo, y aparecen a veces esta figura. Esta figura es la figura de la bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Pues vamos a ver qué es lo que hace una bisectriz. Una bisectriz, la bisectriz de dos rectas, ¿vale? Las bisectrices de dos rectas son aquellas que dividen en dos mitades iguales el ángulo que forman las dos rectas que tenemos. ¿Vale? Aquí tenemos en azul dos rectas que se cruzan, teníamos un ángulo, y la bisectriz lo que hace es dividir ese ángulo en dos mitades iguales, una mitad, otra mitad, y la otra bisectriz sucede exactamente lo mismo, una mitad y otra mitad. Aunque claro, también podríamos entenderlo de esta manera. ¿Qué son bisectrices? Son todos los puntos que están a la misma distancia de las rectas R y S. Las rectas en marrón, todos sus puntos están a la misma distancia de una recta que de la otra. Así que vamos a utilizar esto último para poder hacer el cálculo de la bisectriz. Imaginamos que tenemos dos rectas en la forma general. Para calcular la bisectriz lo que hacemos es que la distancia de los puntos de la bisectriz a una de las rectas han de ser igual a la distancia que tienen a los otros puntos de la recta. Ponemos este más y este menos porque tenemos dos bisectrices, según el ángulo que queramos coger. Ponemos un ejemplo. Aquí tenemos dos rectas y en este caso pues lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula. Tratamos de despejar lo que hay aquí en las raíces para que quede un poco más manejable, y esta es la ecuación de las dos bisectrices, esta y esta, definidas por estos signos.